Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de Confiados, el cual hemos titulado La Entrevista, y hoy pues tenemos un programa especial y con unos invitados especiales que amamos mucho de todo corazón y que tienen un testimonio poderoso. Yo particularmente me siento demasiado emocionada, sé que va a ser un testimonio y un episodio que te va a bendecir demasiado y por eso quiero darle la bienvenida a mis amigos Erickson y Alejandra. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la invitación. Nosotros privilegiados de estar con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a qué Dios. bueno, qué Gracias. bueno. Pues bueno, queremos saber un poco más de ustedes, queremos saber quiénes son ustedes. Bueno, nosotros ya lo conocemos, Claro. pero todas esas personas que van a estar viendo este video, ¿quiénes son ustedes? Que comience Ale, que cuente quiénes somos nosotros, Ale. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos padres, somos esposos, somos hijos de Dios Ujú. y ¿qué más? No sé, ¿qué más puedo Bueno, decir mira, hay tú? tantas cosas que te podría decir. Como decir, somos padres, somos esposos. Dios nos ha dado un ministerio de familia, de liberación, donde ministramos a familias enteras, jóvenes de todas las edades, y también damos conferencias. Y específicamente lo que nosotros hablamos es acerca de las ideologías de género, la comunidad LGBT. Hablamos sobre las luchas sexuales, cómo ser libre de las luchas sexuales, específicamente del homosexualismo. Ok, Erickson, pues tuve la oportunidad de leer tu libro, Poderoso, el cual tiene titulado Un pacto de restauración, que habla sobre cómo Dios te hizo libre de la homosexualidad. Yo quisiera que nos contaras un poquito más de esto y que la gente pueda conocerte un poco mejor y en qué te basaste para escribir este libro, tu historia, que nos puedas contar brevemente cómo fue. Bueno, mira, el libro es escrito basado en la experiencia que yo tuve viviendo como un hombre abiertamente gay o homosexual. Yo viví como una persona homosexual por más de 25 años de mi vida. Y también hablo en el libro sobre la experiencia que tuve con el Espíritu Santo y que me llevó a unas experiencias que me transformaron totalmente. Lo escribí porque, como les decía, yo fui, no fue una faceta, no es que estaba como que confundido, no sé qué es lo que quiero, no, yo sabía que era lo que quería. Yo sabía que yo quería ser homosexual, que yo me iba a casar con mi exnovio, con el último que tuve, antes de yo conocer a Jesús. Vivíamos juntos, nos íbamos a casar. Y toda mi vida yo me identifiqué como una persona gay. La comunidad a la que pertenecí siempre fue la comunidad LGBT, mis amigos. Toda mi vida daba vueltas alrededor de yo ser gay. Tuve muchas parejas, aunque crecí en un hogar cristiano. Mis papás son cristianos. Conocí de Dios, bueno, sabía de Dios, Ok. pero no lo conocía. Hay una diferencia en esas dos cosas. Partiendo de eso que nos estás diciendo, Sí. creciste en un hogar cristiano, padres que iban a la iglesia, te enseñaban la palabra. ¿Qué pasa en la vida de Erickson? ¿Tú naciste siendo homosexual o te pasó algo? O sea, ¿se nace siendo homosexual o es algo que te marca? ¿Cómo llega una persona? Porque yo particularmente he escuchado gente que me dice, no, es que nacemos así. ¿Tú crees que eso es realidad? O sea, desde tu experiencia, desde todo este camino recorrido que ya tienes, ¿qué nos pudieses decir al respecto de eso? Mira, te podría decir cosas que, como dice el apóstol Pablo, para el hombre natural le van a parecer locura. you Ok. know. Pero para darte una respuesta a esa pregunta, nadie nace homosexual por diseño divino de Dios. Dios absolutamente, rotundamente no creó a ninguna persona homosexual. El homosexualismo es una raíz pecaminosa. Y el primer ser que encontramos con una lucha con su identidad, o la primera crisis de identidad, la encontramos en Lucifer. Él tuvo una crisis de identidad. Dice que él quería ser como Dios, quería subir al monte de Dios, ser como él. Entonces él tenía una crisis de identidad. Ahora, ¿por qué hay personas que dicen yo nací homosexual? Mira, todo pensamiento tiene que ser reafirmado. Tiene que ser reafirmado
desde una manera física o tiene que ser reafirmado de una manera verbal. Okay. Por eso es que, por ejemplo, estamos en Estados Unidos y dice gender affirming surgery, o sea, hay una cirugía de reafirmación, porque el mundo espiritual es regido por leyes espirituales que son reafirmadas. Okay. Dios reafirma la palabra de Él en nuestra vida. Nos dice, grábenla como en piedra en su corazón, reafírmenla. Uh-huh. Entonces, todos nosotros, o en el aspecto de una persona que lucha con el homosexualismo, ¿por qué piensan que nacieron homosexuales? Y te voy a decir la razón. Y puede sonar un poco loca para algunos y controversial para otros. Yo pensé mucho en eso. Y fíjate que a través de los años que ya tengo en el ministerio y los muchísimos jóvenes con los que yo he tratado, que son muchos los que quieren salir del homosexualismo, muchos me dicen que yo nací así. Y me di cuenta el poder de los pensamientos. ¿Okay? El poder de los pensamientos y el poder de los sueños. ¿Okay? Satanás tiene... antes de hablar de Satanás, tenemos que saber que Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras. Pero en la Biblia lo vemos a Dios hablando a través de los sueños mucho. Uh-huh. A través de los sueños Él corregía, a través de los sueños daba una guianza, a través de los sueños hablaba con las personas. Un caso rápido, Salomón se le aparece en un sueño y le dice que tú quieres que haga por ti. A José le dice no tengas miedo de tomar a María como esposa. Le vuelve a hablar en sueño y le dice vete a Egipto. Y estos hombres atendían los sueños porque sabían que era Dios hablando. Ahora, Satanás tiene la misma capacidad. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante tu pregunta? Porque hay personas que creen que nacieron homosexuales porque Satanás, ¿okay?, de una influencia demoníaca, han soñado estas experiencias sexuales homosexuales desde niños. Okay. Han tenido estos pensamientos concebidos en su cabeza desde muy temprana edad. Satanás se ha encargado de reafirmar estos sueños a través de sueños que parecen tan real. ¿Alguna vez vos has tenido un sueño que parece tan real y te levantás y decís eso fue real? Sí. O sea, sentí que me pasó. Sí, literalmente. Entonces, ¿qué sabe un niño que lo que está viviendo es un sueño? Entonces, ¿qué hace Satanás? Comienza a sembrar esa semilla a muy temprana edad, al punto que cuando llegan a la adolescencia y les preguntas, me dice, es que yo siempre he pensado así. Claro, poderoso, ¿no? Yo siempre he tenido este pensamiento, es que yo nací así. No naciste así, es que ese pensamiento fue concebido a muy temprana edad en tu vida. Yo ahora quiero hacerle una pregunta a Alejandra. Pues Alejandra, escuchando el testimonio de Erickson tan poderoso, ¿cómo fue cuando ustedes se conocieron? ¿Ya tú conocías su historia, conocías un poco de su pasado? Sí, cuando conocí a Erickson, cuando empezamos a hablar, él y yo, yo ya había escuchado su testimonio porque él lo compartía en la radio. Okay. Entonces, yo escuchaba la radio porque yo sabía quién era él. Entonces, yo ahí escuché quién era él. Nunca me imaginé que él iba a llegar en algún momento a ser mi esposo, nunca los planes del Señor. Nunca lo imaginé. Pero sí, yo ya sabía su testimonio. Okay. Y para mí siempre ha sido como de wow, o sea, qué gran amor, qué gran poder de Dios que ha transformado a una persona de esta forma. O sea, alguien que vivía de esa forma y ahora, o sea, ama a Dios y Dios lo ha restaurado. Para mí ha sido... Ale, wow. Ale, tuviste la oportunidad de escribir el capítulo 9, muy poderoso. Pero había algo que comentabas en ese capítulo que para mí fue muy poderoso y me ministró. Ciertamente me pude decir que me conmovió mucho. Estuvo hasta el punto que me de verdad tocó mis sentimientos, y fue el momento en donde Erickson quería contarte acerca de tu pasado. Él cuenta en el libro que ahí él sintió una liberación total al poder descansar cuando tú le decías que tu pasado, pues ya yo lo conozco. ¿Cómo fue? Háblanos un poquito más de eso. De ese momento en específico entre ustedes. Cuando yo no toda mi vida he sido cristiana y cuando yo vine al Señor, Dios obviamente empezó a manejar cosas en mí, a trabajar cosas en mí y a trabajar en mi identidad y en mi seguridad, o sea, mi seguridad en Él. Entonces, cuando Él me dice que tiene algo que contarme, pues realmente yo ya era segura, o sea, yo ya no era una persona que
que tenía los temores que tenía en el pasado. Entonces, cuando él me dice, bueno, quiero contarte, pues, de mi testimonio, pues yo ya había escuchado una parte. Entonces le digo, yo ya sé, o sea, de que eras homosexual, yo ya sé Okay. lo que me vas a decir, pero yo quiero saber más, porque nunca es lo mismo escuchar a alguien que hable por otra parte a escucharlo. Claro, lo tenías a él ahí, Claro. o sea, ahí mismo él te podía Sí. contar los detalles. Y yo le dije, o sea, cuéntame más, Claro. o sea, yo quiero saber más, o sea, y para mí yo nunca he pensado como, no, Dios no es posible de transformar a una persona homosexual. Para mí siempre ha sido, sí, yo creo que Dios lo hizo, y hasta la fecha, o sea, yo sé que Dios lo hizo. Amén. Y yo sé que Dios lo puede hacer con cualquier persona. Amén. Entonces ese fue mi actitud y mi comentario hacia él, y obvio, eso a él le dio pues tranquilidad. Ahora, Ale, escuchándote, estamos hablando que tú fuiste una mujer que primero tuvo que conocer al Señor, tener tu identidad firme en Él, Sí. para tú poder estar lista para tener una relación con Erickson. Sí. Porque si no, tú hubieses estado luchando con pensamientos que el enemigo siempre nos los va a poner, pero estarías luchando con que, ¿será que Dios de verdad pudo transformarlo? Dudarías del poder del Espíritu Santo para transformar una vida como lo ha hecho con tu esposo. ¿Qué consejo le puedes dar tú a una mujer que está como tú en una relación donde su pareja fue homosexual, ya él es una persona transformada, pero ella tiene que lidiar con esos pensamientos porque a veces esa identidad se ve un poco trastocada? El enemigo siempre va a estar, como lo dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar, y él no va a descansar para estar sembrando allí cosas que no son. ¿Qué hace Alejandra? ¿Qué fortalece la relación de Erickson y Alejandra para que esos pensamientos no gobiernen? Porque nosotros los cristianos debemos vivir por principio y no por emociones. Exacto. Pero ¿qué pones tú en práctica para que a ellas les pueda funcionar? Mira, para mí lo principal es mi relación con Dios. Cuando yo recién me casé, yo intentaba poner todo, ¿cómo te diré? Las expectativas en lo que mi esposo podría hacer por mí, en cómo él me podría hacer feliz. Pero yo tuve que entender que era Dios el que me daba la plenitud. Entonces, mi identidad primeramente necesita estar en Dios. Amén. Y mi relación con Dios tiene que estar bien, porque Él es el que me da la confianza y el que me muestra que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces no le puedo decir a quien sea que escuche, no le puedo decir que las tentaciones no van a venir, o que los ataques no van a venir. O sea, claro, el diablo quiere ponernos pensamientos de, oh, mira, tu esposo va a hacer esto, o tu esposo va a intentar hacer esto. Pero primero, mi confianza en Dios es lo más importante, pero después, mi confianza en Él. Porque Él y yo siempre, desde el principio, determinamos que nuestra comunicación iba a ser 100%, o sea, transparente 100%. Y eso a mí me ha dado esa tranquilidad de, no que Él no pase por luchas, claro, porque el diablo siempre nos va a dar tentaciones y siempre nos va a atacar, pero Él me las cuenta. Entonces, eso me hace cada vez confiar más en Él. Y cuando el enemigo intenta traer pensamientos y venir a cosas, pues yo se las cuento a Dios y se las cuento a Él también. Poderoso. Entonces, eso me ayuda siempre a seguir dependiendo de Dios y seguir confiando en mi esposo y saber que si Él ama a Dios sobre todas las cosas, no me va a defraudar. Ahora, Ale, mientras te escucho hablar, yo creo que cualquier persona puede pensar como que no, pero es bien difícil, o sea, es fuerte, es complicado. ¿Qué dirías tú de eso? Porque obviamente los que creemos y confiamos en el Señor sabemos que pues más bien esto somos libres. Puede sonar como un poco tal vez tedioso, pero en realidad sabemos que somos libres en Él, que podemos libremente descansar en Él y llevar lo que viene siendo todo este tipo de inseguridades a Él. ¿Cómo? Sí es difícil, claro, porque siempre, si tú, por ejemplo, yo antes de ser cristiana, sí era una mujer insegura, era muy insegura. Y el que dirán, aún lo menciono en el libro, me importaba mucho lo que las demás personas digan. Pero cuando vengo a Cristo, Él me hace una persona nueva y me ayuda a esas debilidades volverlas fortalezas. Y no te digo que wow, soy perfecta, claro que no, porque nadie lo somos. Claro. Pero Dios me ayuda cada día a poder seguir venciendo esas debilidades. Y algo que yo siento que me ha ayudado mucho es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. O sea, confiar en que Dios me ha puesto con Él. O sea, Dios nos ha puesto de matrimonio, de esposos. Entonces, eso es algo muy importante, el que nosotras como mujeres también oremos por nuestros esposos. Amén. O sea, no solamente
el diablo siempre, o sea, yo no puedo decir que el diablo no te va a traer pensamientos contrarios. Porque por más firme que tú estés, el diablo va a traer pensamientos para intentarte hacer pensar lo contrario a lo que tú estás pensando. Así es. Entonces, es importante mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro esposo. Eso es algo muy importante. Erickson, ¿es posible ser libre de la homosexualidad? Absolutamente. Claro que sí. Definitivamente, no hay duda de eso. O sea, mi vida es un ejemplo de eso. Es un testimonio de que sí se puede ser libre del homosexualismo. Mira, a todo lo que, como decía Ale, la comunicación y todas estas cosas, pero uno tiene que ser intencional, Leo. ¿Me entendés? Muchas veces las personas tienen una noción errónea del evangelio, de que recibís a Jesús y ya automáticamente todos tus problemas se van a acabar y el diablo te va a dejar en paz. Y no es así. Si hay algo que la Biblia nos promete, Jesús nos promete, son tribulaciones, desafíos, momentos de dificultad. Entonces, cuando yo vine a Jesús, yo fui intencional con mi relación con Dios. No fue que automáticamente todo se fue. No, yo seguí luchando por muchos meses con esa atracción, con deseos sexuales, con impulsos, porque era lo que mi cuerpo conocía. Era lo que mi mente había vivido por más de 25 años. O sea, no, la Biblia dice, sean transformados a través de la renovación de su mente. Y la renovación de la mente es un proceso. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, yo no le puedo decir a alguien, recibe a Jesús y todos tus problemas se te van a acabar y ya no vas a tener luchas, porque no es así. Es más, o sea, todo lo contrario. Es cuando más luchas vas a tener. Es cuando más deseos el diablo te va a poner. Es cuando más tentaciones el enemigo te va a poner. Pero llega un punto en tu vida y en mi vida personal que Jesús es mucho más valioso que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Poderoso. Gloria a Dios. Y que lo que Dios te promete es mucho más grande que lo que el mundo te ha dado. O sea, yo miro y todo lo que el mundo me dio fueron placeres carnales, pero no me dejó absolutamente nada bueno. Nada bueno. Y Satanás te enfoca en una sola cosa. ¿Cuánto tiempo viviste tú como en una vida homosexual? ¿Cuánto fue el tiempo? Como 27 años. Wow. Sí, yo a los 27 años recibí a Jesús. Pero yo decidí morir a mí. Así es. Yo todos los días decido morir a mí mismo. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque esto a veces se puede prestar a que, o sea, el que no lo ha vivido o no es libre aún, cree como que no, él es feliz a medias, o sea, él no es feliz totalmente, porque la realidad de él es que él es como es, pero, o sea, él como su pasado no lo ha abandonado, entonces él está tratando. Yo que te conozco y no tengo 2 días conociéndote, en años, ¿ok? Sí. He podido percibir que tú eres una persona que cada vez, incluso le he comentado anteriormente a Ale, te veo más feliz, más radiante, más papá, más esposo, los veo más unidos, tenemos una bendición en camino, otro niño, o sea, el Señor los ha mandado y les ha dado lo que dice la palabra, herencia de Jehová son sus hijos, y Él se los ha entregado a ustedes. Sí. Ahora, tengo una pregunta. En el caso tuyo, ¿tú sientes que tú eres... No, yo vivo mi vida a medias? No. Mira, yo puedo ser bien honesto. O sea, mira, yo hablo bien honesto y... Sí. Y a mí las burradas... claro. O sea, mira, a mí las burradas me caen mal. Hay gente que dice marihuanadas. Ok. O sea, por ejemplo, a mí, para decirte un ejemplo... Gente que me dice, es hipócrita, porque un gay siempre gay. No, ahora vive en el closet. No, es que él no es feliz. Está viviendo a medias. O sea, y yo digo, qué estúpidos. O sea, así te lo digo. Es una estupidez decir semejante cosa porque no están en mis zapatos. No viven mi vida. Qué atrevida la gente decir, se necesita tener los pantalones bien puestos y, por no decir otras palabras, para venir a decirle a alguien, no, es que vos no sos feliz. Exacto. No, es que vos estás viviendo en el closet. Sí. O sea, ¿acaso están en mis zapatos? Sí. ¿Acaso viven mi vida día a día? Sí. Entonces,
no me pueden decir eso porque yo vivo una verdad en Cristo Amén. y nadie me la puede quitar. Amén, Gloria a Dios. poderoso. Rebuzne y patalee cualquier demonio que quiera patalear. Amén, Yo poderoso, soy feliz. Erickson. Yo soy gozoso. Y se nota, ¿viste? Se Yo nota soy. que es lo mejor. Amo a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y a mí se me puede parar cualquier tipo enfrente que yo lo mando a volar. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente yo amo a Dios Amén. Amén. y temo a Dios. Conceptos que una persona que no tiene a Jesús no lo va a entender porque se necesita a Dios para obedecer a Dios. Así es. ¿Me entiendes? Erickson, una pregunta. Ya me encendí. Poderoso. Erickson, ¿qué significa para ti? Y creo que también la pregunta va para Ale. Antes, cuando hablamos del Erickson, del anterior, pues contás en tu libro que también te vestías de mujer los fines de semana y pues vivías toda esa, como quien dice, toda esa situación. ¿Qué significaba antes para ti la bandera del arco iris y qué es lo que realmente el Señor ahora te dice, lo que realmente significa el arco iris? Mira, para empezar, yo creo que el 90% de la gente LGBT no saben ni por qué usan el arco iris. Wow. Yo no sabía. En realidad, yo no, para mí era como que, los colores simbolizan la diversidad. Eso es lo que simboliza, la diversidad de colores y era lo que, bueno, el arcoíris de la banderita. Es como por moda que el que soy parte de esto, pues la adopto. Claro, pero no creas que nadie, o sea, yo creo que no todos las personas LGBT o gays, lesbianas saben qué significa. Y los que están viendo, pues ahora van a ir a buscar a Google, pero muchos no lo sabían. Entonces, para mí simbolizaba como que, es algo que significa que soy gay. Que me representa. Que me representa y que Ese soy yo. Ese Ese soy yo. Sí, y como que era como la señal de que este es un gay friendly place, como que es un lugar donde vas a ser aceptado porque tiene la banderita del arco iris. Eso es lo que significaba para mí, y creo que para muchos. Ok, a mí me surge una duda y es con respecto a que hablábamos al principio que tú vienes de un hogar cristiano, o sea, tus padres desde que tú eras un niño te enseñaron la palabra, ustedes iban a una iglesia, todo esto lo sabemos. Muchas veces está el pensamiento de que no, en los hogares cristianos eso no pasa o no debería pasar, porque de que pasa todo, yo creo que la mayoría, vayas a la iglesia o no, sabe que todos estamos de alguna manera expuestos a que nos puedan suceder cosas, porque la realidad es que estamos en este mundo. Pero la diferencia está en que muchas veces aquellos que no están o viviendo una situación como la tuya dicen qué le faltó hacer a esos padres o qué hicieron de más esos padres, que por eso Erickson de alguna manera, porque no hemos contado una parte, qué fue lo que te marcó de alguna forma, qué situación pasó en tu vida que empezó a desencadenar todo esto, ¿ok? Pero en un hogar cristiano, de que puede pasar esto, puede suceder, tú creces con todo lo que nos vas a contar, el Señor te hace libre, pero dejaron de hacer cosas tus papás, no te sentías amado, no te llevan a la iglesia unos días sí, unos días no, estaban viviendo un evangelio real en casa. Quiero que me cuentes cómo fue la percepción tuya. Ok. Bueno, yo creo que sí me preguntaste al principio, pero como hemos hablado tantas cosas, ¿qué fue lo que me llevó ahí? Y vamos a llegar. Mira, mis papás que me llevaban a la iglesia, me forzaban a ir, me arrastraban para ir a la iglesia. Mi mamá me llevaba a eventos de la iglesia, a campañas evangelísticas, pero era una iglesia muy tradicional, un poquito legalista. Yo siempre hablo de eso y cuento cómo era que las mujeres sentaban de un lado, los hombres del otro, así, todo es pecado, todo te va a llevar al infierno. Y bueno, mira, son verdades, pero que quizás a la mente de un niño le causa cierto efecto que no debería causarle. Pero yo nunca vi a Dios como mi padre, ni como alguien con quien yo debía tener una relación. Siempre lo vi como, mi mamá es evangélica y bueno, se supone que no haga esto. No era como... y mis papás me aman muchísimo. Mis papás me sobreprotegieron de niño. O sea, no fuiste un niño abandonado No fui que un niño abandonado. no sentía amor, no. Bueno, sucedieron ciertas cosas que creo que las vamos a tocar.
tuve un padre definitivamente presente en mi vida, como escribo en el libro, mi papá, un hombre muy amoroso, siempre proveedor, trabajador, fue alguien que me protegió y creo que me tuvieron joven también. Ok. O sea, imagínate, yo tuve mi primer hijo cuando tenía ya más de 30 años. Para esa edad ya yo tenía como 15 años cuando mi papá... Muy jóvenes. Sí. Entonces, yo me sentí emocionalmente desconectado de mi papá. Ok. Pero la iglesia no jugó un rol de formación tampoco en mi vida. Y eso es muy importante. No podemos transformar a alguien con ritualismo ni tradicionalismo. La gente dice, no es religión, es relación. De hecho es ambos. Porque cuando te enseñan a tener una relación con tu creador, te va a llevar a practicar la religión correcta. Okay. Entonces, pero yo no tuve ninguna de esas cosas. Para mí todo era como que, bueno, esto es pecado, esto es pecado. Yo no sabía sobre el homosexualismo hasta que escuché que los que se acostaban con hombres eran homosexuales, como Sodoma y Gomorra, y se iban a quemar en el infierno. Entonces, ya de por sí, cuando yo comencé a tener luchas internas, ¿qué detonó las luchas internas en mí? Mira, cuando yo tenía 6 años de edad, uno de mis primos abusó sexualmente de mí. Uh-huh. Él tenía 15, yo tenía 6 años, y abusó en mi casa. No fue que estaba en un daycare, no estaba, o sea, cosas así suceden, claro. Pero la mayoría de abusos sexuales vienen de personas conocidas, porque el diablo siempre abusa a lo conocido para acercarte a tu vida. Okay. Entonces, cuando él abusó sexualmente de mí, eso vino a detonar. O sea, yo tenía 6 años. ¿Qué sabe un niño de 6 años de estas cosas? Okay. Wow. ¿Me entendés? Claro, fue confusión. O sea, fue como que me acaba de detonar una bomba atómica en el cerebro. Uh-huh. Tuve que, ¿qué fue lo que sucedió? Que él me llevó atrás de la casa y me forzó a que le tocara los genitales. Y yo sabía que no debía hacer eso. Y quería salir corriendo, pero el temor me paralizó. Y esto va a la pregunta, de los padres. Yo quería ir a decirle a mi papá, uh-huh, pero yo le tenía miedo. Yo tenía miedo a su reacción. Yo tenía miedo a que me fuera a castigar a mí. O sea, yo tenía miedo que me fuera a pegar porque en ocasiones había hecho alguna travesura y me había castigado. Entonces, a veces no entendemos la mente del niño. No tiene la capacidad de razonar de que no, en esta situación mi papá me va a defender. No todos. Yo para mí fue, mi papá me va a pegar porque hice algo, esto no se supone que pase. Y cuando algo que no se supone que pasa, me castigan. Sí, eran como dos categorías, o sea, o era lo bueno o era lo malo, y tú metiste eso en que esto va a ser extremadamente malo, voy a tener las mismas consecuencias que me llevo cuando algo malo pasa conmigo. Sí, y entonces, pues mira, después de eso abrió una puerta de maldición en mi vida, porque yo les digo esto, el homosexualismo es 100% espiritual, 100%. Yo no tengo ni la más mínima duda de eso. O sea que no se nace homosexual. No se nace homosexual. Es 100% espiritual. Ningún psicólogo, ningún terapista, ningún consejero te puede sacar de ahí. Excepto la mano soberana de Dios. Amén. Es un acto soberano de Dios, una intervención divina en la vida de esa persona que viene a contrarrestar, o sea, viene un poder superior a romper esto. Eso se abrió una puerta de maldición porque ahora lo veo. Nadie sabía que eso me había pasado. Pero tú sabes qué comenzó a suceder, que me volví como un imán. Wow. Nadie lo sabía. O sea, era un secreto entre ese muchachito y yo. Y de repente... ¿Qué edad tenía tu primo? Tenía 15, 16 años. De repente, el hijo de la vecina me encerró en el baño de la escuela, porque íbamos todos a la misma escuela.
y él estaba como en 6º grado y me encerró en el baño de la escuela y me hizo hacer lo mismo que mi primo me hizo hacer. Claro. Después, otro muchachito en la escuela me encerró también en el baño y me forzaba a hacer lo mismo. Me pasó varias veces y ninguno de ellos sabía lo que había pasado. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que... Wow, ¿Cómo es que esto está sucediendo cuando no había pasado nunca hasta ese momento? Claro. Entonces, eso creó una olla de presión. Ahora yo comencé a buscar estas situaciones. Tú a propiciar lo que se Sí, hicieran posible. yo quería que pasaran, porque ya me había Por lo que causado- sentías. Sí, ya había causado, ya había abierto, ya había violado mi inocencia, ya había violado esa pureza de niño, ya había entrado en mí una malicia sexual que ningún niño debe de tener. Claro. Ya sabes que era algo malo, pero que te producía placer. Ya lo veías placer, como placer. placer, claro. Ya lo buscaba como un placer, me gustaba. O sea, ya Claro. yo buscaba los momentos, ya yo buscaba a mi primo, yo buscaba estar solo con él. Y bueno, y eso vino como a reafirmarlo, ¿ves? Ok. Físicamente. Luego pasó un tiempo que nada sucedió y yo comencé a enterrar esas cosas y luchaba con ciertas inclinaciones. Ya a mí me hacían mucho bullying en la escuela. Mira, a mí me decían marica, me decían maricón. Yo sé que en algunos Wow. países decir marica no es malo, pero bueno, a mí me lo decían de mala onda. Yo sé Ok, que eres ok. marica, que sos maricón, que sos esto. Todos los sobrenombres de referencia a ser gay me los decían. Ok. Entonces venía ahí, ¿qué es lo que tenés que ver? Esa es una reafirmación verbal. Vino la física, ahora el diablo te lo está taladrando en la cabeza. Que no se te Sos olvide, gay, exactamente. Sos gay. Ok. Me decían niña, vos sos una niña. Wow. Y ahí espíritu de desprecio. Ningún niño quería jugar conmigo. Ninguno que me quería en su grupo de estudio. Entonces, las únicas que me querían eran las niñas. Siempre las niñas. Yo era muy amigo de las niñas. A mí no me gustaba tener amigos varones. Me intimidaba tener amigos varones. Ok. Y siempre los que se me acercaban terminaban de mujer tocándonos. Siempre. Siempre Wow. me pasó. Wow. Entonces, de ahí todas mis amistades eran muchachas mayores que yo. Niñas. You know? Yo creo que yo escondí, cuando estaba en la casa solo, me ponía la ropa de mi mamá. Wow. A mí me dejaban solo y me ponía los vestidos de mi mamá, me ponía las faldas de mi mamá y daba vueltas yo solito porque me gustaba ver el vestido dar vueltas. Y mi mamá compraba trapeadores nuevos y los sacaba de la bolsa y me los ponía de peluca en la casa. Y mira, tu mamá nunca se dio cuenta nunca de se dio nada. cuenta. Mira, y mi papá notaban cosas. Ok. Pero no era como... Me llevaban a un psicólogo y supuestamente porque tenía mala conducta, pero no tenía mala conducta. A mí, Tú piensas en este momento ahora como papá, Sí. ¿verdad? Que eso pudiese ser que ellos estaban notando como Sí, que tú lo dices eso en que el tú libro, ¿no? dices, Sí. pero ellos no te lo dijeron. Nunca Obviamente. me lo dijeron. Ellos nunca me lo dijeron. Nunca Ok. me preguntaron nada. Jamás. Wow, ok. Es más, ellos supieron que me habían abusado sexualmente hasta que leyeron mi primer libro. Wow. Y eso fue cuando yo tenía 33. Ya. 30 y algo. No les digo cuántos tengo ahora. 30 y algo. Y fue un shock para ellos, y fue bien difícil para ellos. Pero Dios Claro. trabajó esas áreas con mis papás. We worked through it, las sanamos. Y yo les hice saber, porque es normal que un padre se sienta culpable. Ok. Eso pasa. Los padres se sienten culpables, comienzan a pensar, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿A dónde fallé? Y mira, ya a ese punto no te pongas a preguntarte qué pudiste hacer. Claro. Ya lo que pudiste hacer no lo hiciste, ya estuvo, ya pasó. Ahora es cómo vamos a solucionar esto y cómo podemos evitar. Yo soy papá ahora y soy muy intencional. Entonces, todas estas cosas me estaban pasando, pero nunca hablábamos al respecto. Ale, yo tengo una pregunta. En el libro, Erickson cuenta que tuvo 2 intentos de suicidio. O sea, realmente ya tú conociendo la historia de Erickson, sabiendo todo lo que había vivido en su pasado, tú nunca pensaste como que, pero yo estaré tomando la decisión correcta, me estoy casando con un hombre que pues también no solo fue homosexual, sino que también tuvo pensamientos suicidas en algún momento, tal vez decir como que este hombre pues me podrá hacer daño en algún momento de su vida,
¿Pasó ese tipo de cosas por tu cabeza? ¿O cómo tú veías a Erickson desde ese punto de vista? Pues realmente no, nunca pasó por mi cabeza. Porque cuando yo conocí a Erickson, tenía poco de ser cristiana. Y bueno, te voy a contar un poquito de cómo yo lo veía, ¿no? Ajá, ajá. Y yo empecé a asistir a la iglesia pues, regularmente, a la misma iglesia donde él asistía en Boston. Ok. Y pues yo sabía quién era él, o sea, yo asistía a los momentos de clamor, que eran noches de oración, él casi siempre estaba ahí orando, o le tocaba predicar, yo lo veía frecuentemente y lo veía como una persona de, wow, este es un hombre de Dios, o sea, Wow. yo sabía que las personas Aún alrededor- sabiendo su pasado, pensabas eso. Claro, sí, Wow. sí. Y las personas alrededor, yo veía que lo admiraban, de cómo Dios lo usaba, de wow, o sea, cómo Dios usa a este hombre. Y recuerdo perfectamente cuando él y yo ya éramos novios, yo le conté a una persona y le dije, bueno, pues estoy pensando casarme con él. Y me dijo, ¿estás segura? O sea, ella me lo dijo, no te lo digo en mala onda, solo te lo digo, o sea, ¿estás segura? Porque tú tienes que estar clara de que toda tu vida tú vas a cargar con el pasado de tu esposo. Claro, o sea, claro. no es algo que, claro, Dios hace borrón y cuenta nueva y nos hace una nueva persona, claro, pero nuestro pasado, o sea, es parte de nuestra vida. Y yo siempre estuve segura al respecto. O sea, yo le dije, sí, yo estoy tranquila al respecto. ¿Por qué? Porque mi confianza siempre ha estado en Dios. Y yo sé que, así como Dios tiene el poder de transformarnos, así mismo Dios nos va guiando en cada etapa. Amén. Dios nos da la sabiduría. Entonces, a mí, el ver que Él era y es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que le sirve a Dios, un hombre que ama a Dios, eso me ha dado la tranquilidad de saber de que conmigo Él se va a portar bien. Amén. Porque si no, se las va a ver con Dios. Mira, Ale, escuchándote, me haces pensar en algo. Y es que, o sea, ya hablamos de que el Señor reafirmó tu identidad, nos estás contando de que el verlo a Él, tú puedes reconocer que es un hombre que tiene una relación con Dios, te trae paz. Pero creo que pasó algo más allá. Y es que tú estás nueva en los caminos del Señor, eras una nueva creyente, ya Él tenía años, ¿verdad? O sea, de alguna forma Dios te dio un corazón que es un corazón como el que Jesús tiene. ¿Cuál fue ese corazón? De verlo a Él con ojos de misericordia, de poder creer en el poder transformador del Señor, pero pasa algo, van a venir voces. O sea, posiblemente alguien que nos vea en algún momento está en una relación de noviazgo con una persona que fue homosexual y diga, sí, pero es que a mi alrededor están mis papás, que no lo ven como yo lo veo, están mis hermanos, hay amistades. En ese punto, ¿a qué voz le tenemos que hacer más caso? Porque yo tengo mi opinión, pero tú, Alejandra, si la gente a tu alrededor, que estoy segura que sucedió, llegaron personas que te dijeron así como ella, mira, vas a tener que lidiar con eso, pero estaría el que te dijera, tú te volviste loca, eso, ¿cómo te vas a meter en eso? Tú decidiste creer en que él era el hombre que Dios te estaba presentando, porque algo que yo pienso particularmente es que Dios nos da el libre albedrío para nosotros escoger, Claro. pero de alguna forma había un fruto que tú estabas viendo. ¿Cómo lidiaste tú en ese sentido de decir, sabes que podrán decir ustedes todo lo que quieran, pero yo, Alejandra, no voy a dejar esta relación que yo considero que es el hombre con el que yo quiero hacer mi vida, y no lo abandonaste de alguna forma, porque no estaríamos viendo ahorita mismo el fruto de este ministerio, de su familia y de todo? Sí. ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, como te digo, mi confianza estaba 100% en Dios. Ok. Y eso completamente me ayudó. Pero también, como tú dices, o sea, obvio, vienen personas y te dicen, no, mira, pero ¿estás segura? ¿Estás segura que lo vas a hacer? Aún recuerdo en aquel momento, o sea, personas de alta autoridad se acercaron a mí y me dijeron, ¿estás segura? O sea, ¿estás segura que lo vas a hacer? Piénsalo bien. Sí, o sea, y yo estaba segura. Gloria O sea, a estaba Dios. segura porque, como tú dices, es un libre albedrío. Y realmente yo sí creo que Dios nos conecta con personas para que sean tu esposo, sí, pero tú tomas la decisión. Entonces, en ese momento era mi decisión si yo aceptaba a Erickson como esa persona que iba a formar una familia con él, que realmente yo sentía que era Dios quien me lo estaba poniendo. Wow. Pero yo podría haberlo rechazado y por haber dicho, ¿sabes qué? Es demasiado el riesgo. Mejor y no me atrevo. No, pero yo creo tanto en el poder de Dios y tanto en el amor y la misericordia de Dios que
yo nunca tuve duda de que Dios lo había transformado y de que realmente Dios tenía planes para nuestro futuro matrimonio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues callé esas voces alrededor. O sea, yo dije, bueno, yo soy la persona que va a vivir con él, yo soy la persona que me voy a casar con él, y que lo que sea que venga en un futuro, yo soy la que la voy a tener que enfrentar. Ok. Entonces, pues, pero para poder tomar una decisión así es importante el poder tener nuestra identidad bien firme en Dios. Porque si somos inseguras, pues lo que sea que me diga la de enseguida o la de enseguida, pues va a traer problemas a nuestra Cualquiera te va a relación. mover y te va a hacer cambiar Claro, la decisión que claro. tú quieras tomar. Erickson. Si puedo agregar algo Sí, claro. a eso, mira. Yo, lo que está diciendo es exactamente así. Y es tan importante saber que es que cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida el 100%, y sí, Dios nos da libre albedrío, pero si yo me someto sin cuestionamientos a la perfecta voluntad de Dios y dejo que Él escoja por mí, yo Wow. tengo que saber que me va a salir bien las cosas. Aleluya. Amén. Amén. ¿Me entendés? O sea, sí, mira, hay gente que se casa con quien le da la gana, sí, y usted te deja, o sea, vos querés casarte con esa, Hazlo. you know, hazlo, hacerlo, you know, sos ayuda idónea o ¿qué? O demonia. O demonia, nosotros tenemos un capítulo así. Sí, como digo alguien por allá, si Dios se la dio, ámela, si usted se la buscó, aguante. Exacto, Entonces, exacto. yo, en ese aspecto, creo que tuve una lucha muy grande. Porque yo sentía las voces a mi interior afuera, gente que me decía, tienes que casarte para que tu testimonio sea reafirmado. De que sí, Para que lo crean. Para que crean que ya te ya cambiaste. Y se me había metido querer casarme. Entonces, pero un día un hombre de Dios, un pastor, íbamos en el carro y yo le llevaba a su hotel, que era un invitado, me dijo, Erickson, escucho la voz de Dios. Y me dice que te diga esto. Así te dice Dios, me dijo. Yo sé que te quieres casar. Y me dijo, pero no es el tiempo todavía. Wow. No te vas a casar todavía. Yo sé que te quieres casar, pero no te vas a casar todavía. Y me dijo, para que tengas paz, me dijo, dice el Señor, tú ya conoces a tu esposa, pero yo no te permito que la veas. Te dejó peor en ese momento, con más No. duda, ¿no? Erickson, ¿dónde? No, ¿Cuál es? me dio paz. Claro. Pero me Wow. puse a ver quiénes eran todas mis amigas, ¿verdad? Y dije, esto no puede ser. O sea, pensé en todas menos en ella. Wow. Y estamos en la misma iglesia. Entonces ya en ese momento yo solté eso. Pero mira, uno tiene que ser, yo no le digo a la gente sea como yo, o sea, yo les cuento lo que yo he vivido. Claro. ¿Me entendés? Para mí, el llamado, mi relación con Cristo es mucho más importante que una mujer y que cualquier cosa en la vida. Amén, amén. A mí me pueden ofrecer ganar $1 millón al año y que voy a comprometer mi relación con el Espíritu Santo. Dejo ir $1 millón. Créeme que lo puedo hacer. Porque y me ha pasado. y entonces, cuando Alejandra llegó a mi vida, que el Espíritu Santo me abrió los ojos, para mí fue muy importante y era extremadamente importante saber de que esta mujer venía de parte de Dios y no era una distracción Amén. para mí. Amén. Porque el hecho de que estuviera en la misma iglesia, el hecho de que fuera cristiana, el hecho de que sirviera en la iglesia no significaba que fuera a ser mi esposa. Wow. Entonces, el hecho de que sea evangélica no quiere decir que es la mujer para mí. Entonces, cuando comenzamos a hablar, y sucedieron muchas cosas que lo pueden leer en el libro, pero cuando yo comencé a sentir ya esos sentimientos de atracción, yo tuve que tomar una decisión radical en ese mismo instante. Y yo dije, yo voy a ayunar 21 días antes de avanzar más en esta relación, porque yo ya sí tengo sentimientos. Ya estabas enamorado. Sí, ya estaba comenzando a enamorarme. Entonces ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue mi ayuno? ¿Y cuál fue la razón? Yo le dije a Dios, Señor, yo voy a ayunar para que me confirme si ella va a ser mi esposa o para que me la quites y la arranques de mí, porque prefiero tener dolor por una semana a llevar este dolor por el resto de mi vida. Claro. Yo prefiero soltarla a ella ahora mismo y olvidarme de ella aquí. Quedamos, somos amigos, ya estuvo.
a irme con mis sentimientos y equivocarme. Y como yo he visto muchos amigos míos que se apresuraron a casarse y todos están divorciados y no tienen ni 25 años, tengo muchos amigos cristianos que porque la muchacha era cristiana se casaron con ella y o sea, íbamos a la misma iglesia, serví, sentí que Dios me habló. Y ahora están divorciados todos. Entonces yo dije, yo no quiero ser eso. Entonces, pero, ¿qué fue la confirmación para mí? Yo le dije a él, mira, por los siguientes 21 días le dije, no voy a salir mucho con vos. Okay. Le dije, porque voy a estar ayunando y siempre pues nosotros salíamos a comer. Claro. Esa era la cita. Sí. Y yo le dije, no vamos a salir mucho porque yo voy a ayunar. Okay. Y me dijo, ¿cómo vas a ayunar? Me dijo, ¿hasta qué horas? Y le digo, no, yo no ayuno yo no hago medio desayuno. Le digo, yo voy a ayunar completo. Hasta que Dios me hable. Le dije, o sea. Okay. Y él me dijo, lo voy a hacer con vos. Y le digo, ¿ya ayunaste antes? Y me dijo, yo nunca he ayunado así, pero lo voy a hacer contigo. Yo estaba ayunando para que Dios me confirmara que era mi esposa. Y resulta que yo le dije, ella sabía, yo no le pregunté por qué iba a ayunar, pero resulta que decide que el ayuno que iba a hacer era también para que Dios le confirmara si yo era su esposo. Yeah. Y a la semana Dios me habló. Ay. El Espíritu Santo me dijo, ella es tu esposa. Y tuve paz. Y tú pidiendo 21 días y como dice en internet, 3 doritos después tenemos 2 niños, Milena, Alejandrito y una que viene en camino. Y una tercera que viene en Poderoso. camino. Y mira, hemos tenido nuestros desafíos, claro. Pero Leo y Andrea, hemos visto al Espíritu Santo moverse de una manera sobrenatural en nuestra relación. O sea, al punto que mi suegra me ama. O sea, mi suegra me ama. Qué bendición. Bien importante. Eso es importante. Y yo amo a mi suegra. Muy importante. Toda su familia me ama. Yo los amo a ellos. Y más a ellos, al principio no les dijimos mi testimonio. Esperamos el tiempo. Esa fue una decisión que nosotros tomamos sabiamente. De que no era queríamos que ellos me conocieran primero a mí como persona. Muy sabio eso. Y después que supieran esto. Porque si no... ¿Qué iba a pasar? El ente de que antes era gay iba a estar frente a ellos. Totalmente. Y ya me iban a ver como el que era gay. Entonces, no como el futuro esposo de su hija. Así es. Entonces, cuando ya ellos me veían como el esposo de su hija, como alguien a que ellos aman, pues el momento se dio, les contamos, les pegó un poco fuerte, sí les pegó fuerte, pero después se les pasó y Dios me dio una gracia sobrenatural. Por eso es importante que si tú estás pasando por eso, que saliendo de cualquier lucha sexual en tu vida, sea lesbianismo, homosexualismo, no te apresures a querer casarte, porque la persona que Dios te dé va a tener su corazón listo para lidiar con tu vida. Wow, poderoso. Mira, ¿sabes qué? Escuchándote ahí hay algo que quiero como que reafirmar en ese sentido, y es ver cómo el Señor, nosotros podemos ocultarle quizás las intenciones a cualquiera, pero definitivamente a Dios no. Y para Dios es tan importante la motivación con la que nosotros hacemos las cosas, que Él envía a esta persona que te dé la palabra, porque el Señor sabía que tú querías casarte para confirmarle a los demás que ya tú estabas transformado. Sí. Pero como tú dices, no era el tiempo. Y eso me gustaría recalcarlo, porque si no sabemos esperar y buscar a Dios con hambre, de verdad, que sea Él el que confirme el tiempo, vamos a tomar decisiones apresuradas que finalmente nos van a llevar quizás a fracasar o a hacer más difícil el proceso de matrimonio, el noviazgo, lo que sea que estemos viviendo. Entonces sí es importante examinarnos nosotros el corazón antes de tomar decisiones y hacerlo por la motivación correcta. Y sabes, y es peligroso. Es muy peligroso. Porque una relación te desenfoca. A mí me pasó, y eso que mira, yo soy un hombre de oración y de búsqueda constante de ministerio, y aún así me desenfoqué un poquito, pero no tanto, porque o sea, ahora mi atención está en enamorarla a ella, y claro. ¿Me entendés? O sea, es parte de él, es parte del proceso, y eso te desenfoca un poquito. Yo tenía que estar firme ya en quien yo era, en mi identidad en Cristo, ya en ser un varón, un hombre transformado en todos los aspectos, para poder y estar emocionalmente ya balanceado y firme. No andar con, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo ya era un hombre firme en mis decisiones, firme en mis emociones, firme en mi relación con Dios, ya había echado raíces, ya estaba maduro. Entonces, cuando ella vino a mi vida,
ya yo supe lidiar con ella. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué puede pasar si tú buscas eso fuera de tiempo? Un desamor te puede hacer regresar al pasado. Wow. Un desamor te puede hacer regresar al pasado. Una mala relación fuera de tiempo, que es algo bueno, pero fuera de tiempo, te va a hacer regresar al pasado. ¿Por qué? Hay 3 ocasiones cuando el diablo te va a venir a buscar. Cuando las cosas no te salen de la manera que tú esperabas, cuando tienes una decepción y cuando estás cansado físicamente. Un desamor te hace las 3 cosas. Un desamor te roba el sueño, un desamor te decepciona, un desamor te hace sentir mal, te sientes triste. Entonces, ¿qué va a buscar tu cuerpo? Y eso no significa de que vos sigas siendo homosexual. Es que tu cuerpo necesita sentirse bien. Y recuerda que cuando me acostaba con alguien de mi mismo sexo me sentía bien. O cuando fumaba un puro de marihuana me sentía bien. O cuando hacía una línea de coca me sentía bien. Entonces, tu cuerpo en ese estado de decepción te va a comenzar a pedir cosas que en un pasado te hacían bien. Y si tu relación con el Espíritu Santo no está firme, no vas a buscar refugio en Él. Créeme que te vas a ir a las cosas que conocí. Wow, poderoso. Erickson, una última pregunta para ir cerrando. Voy a parafrasear un poco esta parte donde, pues, en tu proceso, cuando vas o tienes este encuentro con el Espíritu Santo, vas a un retiro donde alguien te invita y tú vas porque esta persona fue la única que no te juzgó en todo tu proceso. Se portó bien contigo cuando tú decides salir del closet. Ahora, tú vas con la intención en tu corazón de ver con quién, como eran 3 días, de ver con qué hombre te ibas a entretener, de que con alguien te ibas a acostar en ese momento. Pero lo que me llama la atención es la decisión firmemente cuando tú conoces el Espíritu Santo, cuando tienes un encuentro personal con Él, cómo radicalmente tú cambiaste. Y hay algo que nombras aquí en el libro donde decías que tú por un tiempo en cada hora orabas 5 minutos. O sea, la disciplina que tú ejerciste sobre ti mismo, el querer buscar constantemente ahora lo que habías sentido en el retiro, fue algo como que cambió tu forma de ser, fue algo que tú dijiste, esto es lo que tenemos que buscar y quiero que le dejes saber a toda esa gente de Confiado cómo pueden conseguir tu libro y dónde pueden conseguirte también a ti. Bueno, mira, esa fue una... que para elaborar de eso, como me dijiste, ¿verdad? Sí. Yo me di cuenta de que iba a ser una guerra espiritual. Y el Espíritu Santo me tocó de una... Mira, no hay absolutamente nadie sobre la faz de la tierra que a mí me diga que el Espíritu Santo no es real, porque yo lo he visto, me ha tocado, lo he escuchado audiblemente. A mí no existe nadie en este universo que me diga que no es real. ¿Okay? De ahí nadie me saca. Y ese día cuando el pastor dijo, piden al Espíritu Santo que los toque, yo dije, qué raro esto, ¿verdad? Pero bueno. Y yo dije, Espíritu Santo, tócame. Así. Y en segundos yo sentí un poder y una electricidad que me subió por las piernas y que me aventó al piso. Wow. Y nadie me tocó. Me levanté de ahí y dije, yo quiero vivir esto el resto de mi vida. Entonces yo supe que necesitaba buscarlo. Y un hambre en mí. Entonces, como no sabía orar, no sabía nada de espiritual, nada. Cuando el reloj daba la hora, yo me iba y me cerraba en el cuarto por 5 minutos, abría la Biblia en los Salmos y se decía Cántico de David. Yo decía, este es cantado. Y lo cantaba. Si decía oración del salmista, decía, este lo voy a leer. Y lo hacía eso por 5 minutos, todos los días. Y a los 2 meses recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y fue poderoso. Entonces, yo entendí que había una guerra espiritual que tenía que resistir, que tenía que luchar, que tenía que guerrear contra el mal. Y eso no significa de que seguía siendo homosexual. No, es que son espíritus que están buscando volver. Y que tenía que resistirlos. Entonces, la gente es tan cobarde muchas veces que lo que no quiere es tener una lucha en su vida. Wow. Todos queremos un evangelio fácil, terapéutico, que me haga sentir bien a mí. Pero Jesús nos manda a resistir. A resistir al diablo.
Nos habla a través de Pablo, resistan al diablo, resístanlo y él huirá de ustedes. ¿Qué significa resistir? Que le haces la guerra de regreso. Él te tira palo, yo te tiro 2. Tú me quieres hacer caer aquí, yo me aferro más a Cristo. Me han venido ataques, me han venido bombazos, me han venido problemas, me han venido de todo, me han venido tentaciones. Pero ¿qué han hecho esas cosas? Acercarme más a Él. Amén. Amén. Lo que vos decís, yo lo veo más unidos porque desde que nos conocemos hemos pasado de todo. Claro. ¿Y qué nos hace? Acercarnos más. Wow, Poderoso. poderoso. Yes, amén. Me vienen tentaciones cuando yo le he dicho, mira, bueno, ya el tiempo se nos está acabando, pero cuando yo le he dicho, mira, a mí me entró una malicia con tal mujer, y yo mismo se lo cuento a ella, porque créeme que ahora el diablo me busca por 2 lados. Ahora me busca con mujeres y con hombres. O sea, tentaciones vienen de hombres y tentaciones vienen de mujeres. Wow. O sea, por todas partes. Claro. Entonces, pero resisto. Y no es que es constante. Sí, no es como que No hay, es que, no no tienes creas que vida. todos los días ¿sabes? que digo así con agarrado, Sí, sí. agarrado de los pelos con el diablo. No. Que tenés que salir con 2 Biblias aquí No, agarrados. nada de eso, o sea, ahí pueden pasar meses, han pasado años donde, mira, Tranquilo. nada ha pasado. Y de repente, ¡pum!, algo pasa. Entonces ahí yo, ¿vieron? Resisto al diablo. Pero bueno, hay muchas cosas que les pudiera contar, pero Una pueden, segunda parte. Yo creo que eso sería muy pueden bueno. leerlo más a fondo en mi libro que se llama Un Pacto de Restauración, libre de Sí, homosexualismo. Un pacto de restauración porque Jesús nos da un nuevo pacto, un pacto de Amén. restaurarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que merecíamos la muerte, Wow. pero Jesús hace un pacto para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Y por eso es un pacto que Él ha hecho, una promesa, un compromiso con nosotros de que seamos transformados. Me pueden escribir a través de las redes sociales, pueden buscarme como Erickson Aguilar, me pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, los buenos y los estúpidos también. Los leo, los leo todos. ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro lo pueden conseguir en todas las librerías, de todo tipo. Wow. En todas partes. A mí me gustaría que tú compartas tus redes, Ale, porque sé que también habrá muchas esposas que quieran conocerte un poco más, así que dinos cuáles son tus redes sociales. Claro que sí. Mis redes sociales, bueno, me pueden encontrar como Alejandra Aguilar. Y si tú estás escuchando este video y eres una mujer que has pasado tal vez por lo que yo he pasado, tal vez sientes que es algo no tan común, pero mira, yo te puedo escuchar y yo te puedo aconsejar de lo que yo he vivido y de alguna forma te puedo ayudar, aunque sea para orar por ti. Así que no tengas pena, me puedes mandar un mensaje por Instagram, Alejandra Aguilar, y ahí me puedes encontrar. Wow, un testimonio poderoso que nos lleva a amar más al Señor, a acercarnos más a Él, ver el poder de Dios sobre la vida de Erickson y en su matrimonio con sus hijos. Es algo pues que nos acerca y nos enamora más del Señor. Este fue el primer capítulo de Confiados, la entrevista, y esperamos que pues lo puedas disfrutar, compartir este mensaje y darle like y suscribirte a nuestro canal. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga.